No importa que lo repita como por enésima vez. ¿Tú sabes por qué en México hay tantos Pérez? ¿De apellido Pérez? No, porque todo reino dividido Pérez será. Sí. El problema que tú estás marcando es que todo reino dividido perecerá. Por eso hay tantos Pérez que van a perecer. ¿Y por qué perece una familia? ¿Por qué perecen nuestros hijos? Por la división de sus padres. Divide y vencerás. Y ellos saben muy bien, tus hijos son especialistas en dividir. Ah, no sé. Y sacan de aquí y sacan de acá. Partida doble. Se parecen a los sionistas que manejaron la Segunda Guerra Mundial. Financiaban a Hitler a escondidas y financiaban a los aliados a escondidas. Ni Hitler ni los aliados sabían que su financiero financiaba al enemigo. Eso fue una verdad histórica. Bueno, pues tus hijos ganan contigo y ganan con su papá, pero te ponen a parir chayotes a ti. Imagínate lo que es parir un chayote espinoso. Pues eso es lo que pasa con la enorme lista de errores que estamos cometiendo. ¿Cuál es aquí, entonces, en este error que cometemos de no saber que la caricia condicional negativa, así se llama, el golpe, el grito, el enojo, la chancla, el cinturón, la ofensa, la humillación, la comparación, todo eso y 1000 palabras más se engloban en un concepto que es caricia condicional negativa. La caricia condicional negativa tiene como resultado final el reforzamiento de las conductas que quieres eliminar y la eliminación de las conductas que quieres instalar. Te sale el tiro por la culata. Aquí la gran pregunta es, ¿y por qué, si ya saben que no funciona, por qué lo siguen haciendo? Pues porque no se saben otra tonada. Porque no conocen otra manera de actuar, que es la que vamos a plantear esta tarde. Pero les advierto una cosa, les va a doler como plomo ardiendo en herida abierta, como limón y chile piquín en una cortada. Les va a doler si lo quieren hacer bien. El cambio que yo propongo no es fácil. El cambio hacia el bien que yo propongo no es sencillo, no es rápido, ni es placentero. Pero una vez que se logra, es enormemente placentero, enormemente gozoso. A tal grado que se puede decir que aquella persona que logra erradicar de su vida esta serie de errores que estamos analizando, puede tener un nivel de calidad de vida envidiable, en todos sentidos, pero sobre todo en el sentido psicológico, en el sentido espiritual, en el sentido familiar, y va a lograr que sus hijos sean triunfadores. Otro grave error es el premio material, el darles premios para que hagan cosas, o el darles premios porque no hicieron algo mal. Voy a poner un ejemplo que está sucediendo en México en estos momentos. El gobierno mexicano está regalando 200 mil millones de pesos al año a las personas por no robar gasolina. Si alguien demuestra que en este mes no robó gasolina, le dan 9,000 pesos por no haber robado gasolina. Si alguien demuestra a los 30 años que ni estudia ni trabaja, por ese solo hecho, porque no estudia y porque no trabaja, le regalan 6,000. Ese es el México de ahorita. Y para eso le quitaron dinero a los hospitales, a la cultura, a la ciencia, al deporte, al cuidado de los bosques. El dinero desapareció. ¿Y a dónde se fue? ¿A dónde se está yendo? A financiar a los nininís, a los que ni estudian, ni trabajan, ni saben, ni pueden. Bueno, pues esto, ¿dónde lo aprendió el que lo está haciendo? Pues en su casa. ¿Dónde lo aprendió el mexicano común? En su hogar. Aprendió que todo lo que vale en la vida se compra.
Se compra el amor de una prostituta, se compran las caricias, se compra el sexo, se compra el poder se compra. Dicho sea de paso, el señor Evo Morales, que ya es ciudadano mexicano desde hoy, ya tiene su CUR, su clave única de población, financió al actual presidente con $500 millones. Y eso no me lo platicaron, yo lo sé. Y a veces sé tantas cosas que me tengo que esconder en Los Ángeles. Bien, entonces, el error número 3 es dar cosas materiales para que el otro haga lo que yo quiero que haga, para que obedezca, para que estudie, para que se porte bien, para que haga su tarea, para que se levante, para que alce su cuarto, etc. Esto se llama caricia condicional positiva, que se llama en lenguaje popular premio material. Ya llevamos varios errores muy graves. ¿Quién no ha cometido el error de comprar la conducta de sus hijos con premios materiales? Levante la mano el que no lo haya hecho. Una persona. Yo no lo hago, pero me lo hacen en mi casa. Te lo hacen. Me las están quitando. Ajá. Y lo hace tu marido. Y lo hace a propósito. Y lo hace a propósito para darte en la torre. Y lo está haciendo, pero digo, tarde o temprano se va a llevar esta lucha y va a haber que pagar. Te deseo que la ganes y me gustaría asesorarte para que la ganes. Por eso estoy aquí. Muy bien. Otro error gravísimo es la negación de las caricias que el otro necesita. Miren, les voy a explicar de manera breve y científica de qué se alimenta el ser humano que no se sirve en un plato, ni en un vaso, ni entra por la boca, ni por la nariz. No. De CTR. ¿Y qué es CTR? Caricias, tiempo y reconocimiento. Pero es que ya me había escuchado. Qué bueno, me da mucho gusto que estés por aquí otra vez. El alimento más importante que podemos servirles a nuestros hijos no es un buen plato de pescado, no es un sirloin, no es vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas en proporción balanceada. Claro, sin ese alimento cualquiera se muere a los 8 o 10 días de no comer, o tal vez un poco más. Pero hay un alimento que la inmensa mayoría de los padres les negamos a nuestros hijos. Y ese alimento se llama caricias, tiempo y reconocimiento. CTR. Y el nombre de estas 3 letras juntas se llama Fórmula Nutricional Básica. La fórmula nutricional básica, caricias, tiempo y reconocimiento, es lo único que realmente va a alimentar a nuestros hijos. Les voy a contar en estos momentos una anécdota que aconteció aquí en Estados Unidos en la década de los 60 a 70 más o menos, cuando empezaron y hubo muchísimos vuelos tripulados al espacio. Fue la época dorada de los satélites que se lanzaban desde Cabo Cañaveral. Primero se lanzó uno sin tripulación, luego Rusia lanzó un Sputnik con un tripulante adentro, muy famoso, que se llamó Yuri Gagarin. Y entonces los norteamericanos dijeron, pues nosotros no nos queremos quedar atrás en la carrera espacial, y empezaron a lanzar satélites con personas en su interior, con astronautas. Pero ¿qué creen que sucedió con los astronautas? Regresaban a Tierra y empezaban a vivir en las ciudades donde tenían su hogar de la peor manera posible. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y a dónde voy con esta historia que acontece aquí en Estados Unidos en esa época? Bueno, los astronautas eran seleccionados porque eran personas de aproximadamente unos 35 años, con capacidades físico-atléticas de primerísimo nivel, campeones de carrera de 1 milla, de 10 kilómetros, de maratón, atletas verdaderos. Ninguno podía tener un título inferior a un máster en física, en matemáticas, en química,
en alguna carrera científica. O sea, todos eran unos picudos, como decimos en México. Tenían que tener un matrimonio estable, no escogían personas divorciadas o personas que anduvieran por ahí dando brincos de cama en cama, ¿no? Sino que tuvieran hijos y una pareja estable, a la cual se demostrara que la amaban y que querían vivir con ella el resto de sus días. El proceso de evaluación, de selección de esta clase de personajes fuera de serie fue muy riguroso siempre. Y entre ellos se seleccionó al único mexicano que ha ido al espacio, Jacobo Neri Vela. Él también estuvo allá. Muchos días, muchas horas, dando vueltas a 28,000 kilómetros por hora, metido en una cápsula espacial. Y de pronto, cuando ya tenían que regresar a Tierra, ¿qué pasaba con esos grandes personajes? Con nivel académico, físico, atlético, emocional, de primer nivel. También se seleccionaban personas que no fueran ateas, que fueran creyentes y que fueran practicantes de su fe. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, muchos se suicidaron. Muchos se treparon a una motocicleta sin casco y a 220 kilómetros por hora se estrellaron en algún muro de la I-10. Muchos se deprimieron y fueron a dar a un hospital psiquiátrico. Muchos se divorciaron. Muchos se volvieron adictos, alcohólicos, ¿sí? O drogadictos. Solo uno no se trastornó nunca. ¿Quién fue? El mexicano. Y entonces pusieron a investigar por qué el mexicano, don Jacobo Neri Vela, que ya ocupaba un puesto muy importante en el mundo de la ciencia en México, que es una figura digna de imitar, honorable, inteligente, culto, buen papá, buen abuelo, buen marido, científico de alto nivel. ¿Por qué a él no le pasó lo que les pasó a los demás? ¿No? Oh, ¿acostumbrado a qué? No, pero no tuvo a su familia en el espacio. Tenía Dios. Pues sí tenía a Dios, pero esa no fue la razón principal. Ahorita la voy a explicar. Para lo cual, para investigar qué había pasado, en Cabo Cañaveral, Florida, yo he estado ahí como turista de metiche y preguntón en Cabo Cañaveral, y construyeron un cuartito que se llama Sensorial Deprivation Room, en inglés, en castellano, el cuartito o la habitación de deprivación sensorial. ¿Y en qué consiste el Sensorial Deprivation Room? Consiste en que es un cuarto cerrado, de 10 metros de alto, por 10 de largo, por 10 de fondo. Estamos hablando de 1000 metros cúbicos, en donde el astronauta entra con su escafandra y absolutamente todo el tiempo que está ahí adentro, fíjense en qué condiciones está. No escucha nada, ni los latidos de su corazón. No ve nada, todo es negro. No huele nada, no percibe nada con la boca, ni con el gusto, ni con el olfato, ni con el tacto, ni con la vista, ni con el oído. Todos los sentidos están clausurados con programas cibernéticos que ya se conocían en esa época. Un tanto primitivos, pero ya funcionaban. Flota en el espacio y no se puede mover a voluntad. Y además no sabe a qué horas va a salir. ¿Cómo te sentirías ahí después de unas horas? Están poniendo cara de... ¿Cómo te sentirías? Dime una palabra. Fobia. Con fobia, con claustrofobia. ¿Cómo te sentirías? ¿Desesperado? ¿Cómo te sentirías? ¿Angustiado? Perdido. Bueno, entonces fíjense, afuera de la cámara de observación, afuera del cuartito de privación sensorial, deprivación sensorial quiere decir que todos los órganos de los sentidos quedan clausurados, para que la persona no reciba ningún estímulo, ninguno.
Ni vista, ni oído, ni gusto, ni olfato, ni tacto, ni senestesia, que es el sentido del propio cuerpo. ¿Qué pasó en las primeras 8 horas? ¿A qué se les ocurre decirme? Díganme cualquier cosa. ¿Qué les pasó a estos atletas, doctores en física, adultos? ¿Qué les pasó en las primeras 8 horas? No se durmieron, no se podían dormir por la ansiedad. Ansiedad. El corazón, cuando entraron, les latía, son corazones lentos, se llama corazón bradicárdico, al contrario de un corazón taquicárdico o taquipsíquico, que late con prisa, ¿no? Ellos tenían al entrar 50 pulsaciones por minuto. 8 horas después, 120 por minuto, más del doble. ¿Y qué pasó a las 16 horas? ¿Qué empezó a pasarles cuando ya tenían 16 horas en promedio? Esta taquicardia llegó a 180 y estaban al borde de un síncope cardíaco. Y no estaban haciendo ejercicio, ni estaban absorbiendo alguna sustancia tóxica. Comían por sonda, bebían por sonda y respiraban por sonda. De tal manera que los 3 elementos que mantienen la vida, agua, comida y oxígeno, las tenían en absoluta cantidad, completa calidad, sin ningún obstáculo que les impidiera tenerlo. ¿Y qué pasó a las 24 horas de estar ahí encerrados? Bueno, como es muy difícil que lo deduzcan, se los voy a explicar yo. A las 24 horas comenzaron a alucinar. ¿Qué significa alucinar? Significa que empezaron a ver cosas tan realmente como ustedes me ven a mí en estos momentos. A ver cosas que no existen, pero lo que veían eran cosas aterradoras. ¿Alguno de ustedes vio aquella famosa serie de películas que se llamó Alien? ¿Sí? De unos monstruos espaciales que salían de unos huevitos por ahí, brincaban, le ponían un tentáculo en la cara a su víctima y luego de unos días salía un bebé por el pecho y se comía a ese bebé, que crecía rapidísimamente y se convertía en un monstruo gigantesco. Se comía toda la tripulación, excepto a una actriz de apellido Beaver, que era la sargento que conducía la nave espacial y que lograba matar al monstruo. Pero bueno, eso pasaba en la película. Lo que les quiero decir es que esta serie de películas fue creada por un cineasta que escuchó a los astronautas contar sus experiencias alucinatorias dentro del Sensorial Deprivation Room. Si no, esta cosa, ¿a quién se le hubiera ocurrido? ¿Sí? Un monstruo que te embaraza y luego su bebé nace por el pecho y se come a todos los tripulantes. Y además muy bien hecha la película. Entonces, una persona, ellos concluyeron, los científicos de la NASA concluyeron, una persona privada de estímulos visuales, auditivos, senestésicos, olfativos, gustativos, táctiles, va a alucinar. Y en Rusia hicieron el mismo experimento, pero en Rusia, en Estados Unidos, aquí en Cabo Cañaveral, a las 24 horas y antes que el pobre astronauta se muriera, o se descerebrara y se muriera después, un ratito después, lo sacaban y luego al cuarto de recuperación intensiva. Y nadie se murió en ese experimento. En cambio, en Rusia los experimentadores dijeron, déjenlos saber qué pasa. Déjenlos ahí más horas, hasta que pase algo que sea irreversible. Bueno, ¿qué creen que pasó en Rusia? Se supo después de que Gorbachov levantó el silencio. Cuando cayó el muro y vino la glasnost, la perestroika, y se acabó la Unión Soviética, se supo lo que había sucedido con el mismo experimento. ¿Qué les pasó a los astronautas rusos? Se murieron. Se murieron a pesar de que comían, bebían y respiraban. ¿Y qué era lo único que no recibían? Estímulos.
Bueno, mi pregunta para el grupo, ya que están tan atentos, mírenlos todos bien atentos. Qué bueno. ¿Qué creen? La pregunta es, ¿a quién tienen alucinando? ¿A quién de su familia tienen alucinando? Es decir, ¿quién no recibe por parte de ustedes los estímulos que necesita para mantener su salud, su vida, su bienestar, su inteligencia, su entusiasmo, sus ganas de aprender, sus ganas de seguir adelante? Uno de los graves errores de la cultura mexicana es que si no te nace dar caricias, no las das. ¿Y cuáles son las caricias que con más frecuencia damos? Las caricias agresivas. Los gritos, esos están a peso. Las caricias buenas no están a dólar, están a euro o a libra esterlina, que es la moneda más cara. Casi nunca damos las únicas caricias que realmente alimentan. ¿Y por qué no las damos? Pues porque no conocemos los efectos de no darlas. Esto de mi pregunta de a quién tienen alucinando es un símil nada más, porque no se trata, si por fortuna esos niños privados de las caricias de su madre o de su padre no van a alucinar porque tienen otras fuentes de caricias. Y la principal fuente de caricias que hoy tienen nuestros niños, nuestros adolescentes y también muchos adultos, se llama celular. Y se ha creado una oleada que ya se reconoce por el gobierno americano, por el gobierno japonés, el gobierno de Singapur, el gobierno chino y otros muchos países de la Tierra. Ya declararon que la adicción a las pantallas es un problema psiquiátrico mayor, que está deteriorando el cerebro, la inteligencia, la memoria, la capacidad de alerta, la capacidad de estudiar, la capacidad de reacción inteligente ante el peligro, por parte de los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos que tienen la adicción a las pantallas. ¿Pero por qué se da esa adicción a las pantallas? Porque esos niños, sobre todo niños y adolescentes, adictos a las pantallas, tienen una hambre terrible, que se llama hambre de caricias, hambre de tiempo y hambre de reconocimiento. Y para que vean que no exagero, voy a hacer varias preguntas. ¿Quién de ustedes puede decir en estos momentos, levante la mano, que por parte de sus seres queridos, su esposa, su marido, disfruta de todo el tiempo que necesita y con la máxima calidad? Levante la mano. Nadie levanta la mano. Eso quiere decir que ninguno de ustedes está dándole a su familia el tiempo que necesita. Y si no le dan el tiempo que necesita, ¿cuándo le van a dar caricias? Nunca. Y si no le dan el tiempo que necesita, ¿cuándo le van a dar reconocimiento? Nunca. ¿Y cuándo le van a dar un grito? Siempre. Porque para el grito no se necesita tiempo. Se requiere un milisegundo y sale. ¿Y qué es lo que sí damos? Lo que sí damos a cada instante. Caricias condicionales negativas. Gritos, enojos, chanclazos, cuerazos, coscorrones, insultos, humillaciones, comparaciones. Esas sí las damos. Para eso no se necesita tiempo ni paciencia. Brotan en avalancha. Y luego viene aquí la paradoja. Y después de ponerle una chancliza al hijo, vamos a misa y a comulgar. Después de negarle a la esposa o al marido las caricias que ha menester, no tenemos conciencia de pecado mortal. No sabemos, no estamos conscientes que estamos faltando al primer mandamiento, que es amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el siguiente error al que me quiero referir es que somos una cultura
que niega las caricias, que niega el tiempo y que niega el reconocimiento. ¿Por qué? Por flojera, por desconocimiento, por tradición familiar, porque así me educaron a mí, porque así educaron a mi papá y a mi abuelo y a mi bisabuelo y a mi tatarabuelo, y así nos podemos ir hasta Adán y Eva, ¿no? Entonces, ¿cuál es el error más grave al cual me estoy refiriendo en estos momentos? El mismo problema que le sucede a los astronautas. Por eso cuento esa historia de los astronautas, porque si esas personas de tan alto nivel físico, académico, intelectual, social, moral, a las 24 horas están alucinando por no tener los estímulos que necesitan, quiero que imaginen qué les sucede a nuestra familia cuando no tienen suficiente tiempo, caricias y reconocimiento. Así que ahí tienen para reflexionar lo que queda del domingo y el resto de su vida, para hacer un cambio drástico, profundo. Y el mejor de ustedes que pudiera cambiar en poco tiempo, de todas maneras con esta charla no va a cambiar. No soy tan iluso para pensar que con una conferencia de 1 hora y media o más, alguien pueda pasar de una economía tercermundista, en caricias, a una economía de primer mundo. Es muy difícil, pero estoy a sus órdenes para entrenarlos cuantas veces quieran hasta que aprendan a dar las caricias que el otro necesita. ¿Pregunta? Disculpe, no entendí la diferencia entre todos los astronautas y el mexicano. ¿Cuál es la diferencia? Qué bueno que lo preguntas. ¿Por qué me lo tenía reservado? Y mira, ya una persona inteligente se dio cuenta que no lo había dicho. Bravo. Muy bien. ¿Cuál fue la diferencia entre los astronautas gringos, rusos, japoneses, italianos y el mexicano? La diferencia fue que el mexicano invariablemente se mantuvo en contacto con su familia todos los días. ¿Por qué él cuando regresó a tierra no regresó deschavetado? Como todos los demás. Todos los demás astronautas, de todos no se hacía uno. La mayoría ya se murió. ¿Y por qué el mexicano conservó la cordura, la inteligencia, el aplomo? ¿Por qué él no se deprimió, ni se emborrachó, ni se divorció, ni se drogó, ni se trepó a un auto a correr como loco o a una moto como lo hicieron sus compañeros norteamericanos? Porque él siempre tuvo y siempre recibió y siempre dio vía satelital. Todos los días veía las tareas de sus hijos, los monitos que sus hijos le hacían, disfrazado de astronauta. Te amo, papá. Y él les escribía poemas y los niños le escribían poemas y la esposa le pintaba corazoncitos en la pantalla. Entonces todos los días don Jacobo comió seter y cuando regresó a tierra estaba bien nutrido. Y cuando los otros regresaron a tierra estaban absolutamente desnutridos. Y además hubo otro problema que los científicos señalaron. Imagínense una experiencia top, máxima experiencia. De esas experiencias que producen mucha adrenalina, muchas endorfinas, mucho entusiasmo. Bueno, comenzaré con otro ejemplo natural. Se sabe, por ejemplo, que el tiburón, los tiburones del océano, una vez que comen un humano, ya no les gusta ninguna otra carne. Buscan humanos por el sabor tan delicioso que a ellos les debe parecer un humano. Entonces, cuando no encuentran humanos, pues se mueren de hambre o enloquecen y andan buscando humanos. Son cazadores de seres humanos. Y bueno, aquí en Estados Unidos yo he sabido, sobre todo en las playas de Miami, cómo los tiburones andan buscando humanos, aunque sea a baja altitud, ¿sí? Cerquita de la playa. Bueno, pues entonces el ser humano es un tiburón que anda a la caza ¿de qué? De caricias, de tiempo y de reconocimiento, de estímulos de alto nivel, de alto impacto. Y si no los tiene, ¿qué le pasa? Se enfurece, se deprime, se molesta y capaz que le vende su alma al diablo a cambio de 1 gramo de cocaína. Sí.
Otro ejemplo es, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder? Es más, no qué va a suceder, ¿qué está sucediendo con la juventud californiana, donde fumar marihuana por la cantidad que se le antoje ya no es delito? ¿Qué va a suceder y qué está sucediendo? Pues que al rato la marihuana va a ser absolutamente insuficiente y van a escalar a las metanfetaminas, y cuando las metanfetaminas ya no tengan el mismo nivel de impacto, pues escalan a la cocaína, y cuando la cocaína ya no les haga ver el cielo, y la Virgen ya no les hable a la oreja, pues escalan a la morfina y a la heroína inyectada, y finalmente, como sucede en estos momentos en la ciudad de Washington, capital del imperio, cada 8 minutos se muere una persona por usar algo que se llama polvo de ángel, que consiste en una inyección de droga tan potente que la persona se muere teniendo el orgasmo más poderoso y más largo de su vida, pero se muere. Y la gente dice, ay, pero se murió happy, happy, happy. Pues sí, pero ¿de qué le sirve morirse happy, happy, happy si ya sabemos a dónde va a ir el resto de su vida? Por toda la eternidad. El problema no es cómo te la pasas aquí, el problema es qué va a acontecer contigo cuando mueras. Ese es el problema. Pregunta.